¿Está? Ya. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy la doctora Patricia Calderón. El día de hoy, como un viernes más de conversatorio médico en Medisalud Santa Anita, el día de hoy nos encontramos con el doctor Suárez, que es un doctor que es egresado de la Universidad Científica del Sur. Ahorita está trabajando en la unidad de investigación del Hospital Naval. Y el día de hoy tenemos el honor de estar con él y nos va a dar una pequeña charla sobre las vacunas que, bueno, pues el día de hoy hemos estado hablando mucho de ello, ¿no? De las vacunas, y nos va a estar también despejando todas las dudas que tenemos con respecto a ellas y por qué, sobre todo, aplicarnos la vacuna. Así que, sin mayor preámbulo, doctor Suárez, le doy el pase para que comience con la charla. Perfecto. No sé si me puedes escuchar bien, me confirmas porque siempre... Se le escucha un poco bajo, doctor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Voy a hablar así medio cabizbajo porque me estoy quedando el micro. Entonces, empezamos. Bueno, primero agradecer por la invitación, por la oportunidad de poder compartir este conocimiento con todos ustedes. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para poder entender, y todas las preguntas que me quieran hacer, al final, con mucho gusto, yo se las voy a tratar de contestar. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es José Suárez de Armero, yo soy médico, además soy biólogo molecular y genetista, y tengo estudios en inmunología. Primero tengo que hablar de mi conflicto de intereses, como en toda presentación. Esas son mis afiliaciones institucionales, para que no haya ningún problema. Y me gusta empezar con esta frase de este astrónomo. Lo bueno de la ciencia es que es cierta, creas en ella o no. Eso es una frase muy fuerte porque la ciencia está basada en hechos y en evidencia. Y eso es lo que nos guía a nuestra práctica. La práctica de los médicos está basada en la evidencia en la actualidad. Y de hecho, todos estos temas de vacunas, de nuevos medicamentos, nuevas indicaciones, siempre tiene que estar basado en un sustento científico para poder dar y poder evitar hacer daño a las personas. Entonces, el día de hoy vamos a tratar todos estos temas, un poco de introducción para ver unas generalidades del tema de las vacunas. De ahí vamos a abocarnos al tema de las vacunas en sí, cómo funcionan y cuáles son los principales mecanismos en estas vacunas de COVID. Y después he creído conveniente dividir la estrategia en dos áreas. Por ejemplo, la estrategia que ha hecho el Occidente, que es Estados Unidos y Europa, para afrontar el desarrollo de esta vacuna. Y el otro es la estrategia del Oriente, que es la primera vacuna que nos ha llegado, que es China, básicamente, ¿no? Entonces, esto es importante para poder entender cómo es que han desarrollado sus vacunas. Un poquito voy a hablar, no me voy a enfocar mucho a las nuevas variantes, porque este es un tema importante conocer y saber y entender por qué es la importancia de vacunar, porque los virus varían y pueden generar cierta resistencia a las vacunas. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito de esto. Y al final voy a pasar rápidamente varias preguntas que son recurrentes, que normalmente la gente se las hace. No quiere decir que al final no puedan hacer preguntas, igual van a poder hacer las preguntas que ustedes quieran. Entonces vamos a empezar con una introducción. Como todos sabemos, esta pandemia se originó oficialmente, porque tenemos que basarnos en datos oficiales, el 8 de diciembre con el primer caso de una neumonía atípica en la ciudad de Wuhan. Unos días después, el 31 de diciembre, China informa a la OMS que se trata de la enfermedad COVID-19. Como es del 2019, COVID significa CO de coronavirus, D de disease, que significa enfermedad en inglés, es enfermedad de coronavirus del 2019. Por eso se llama COVID-19 en sus siglas, ¿no? Porque fue reportada el 31 de diciembre, o sea, casi ya era COVID-2000, pero lo reportaron el 31. Entonces, para entender un poco también una de las preocupaciones del desarrollo de las vacunas, y empezamos ya de arranque con este tema, es ¿por qué se ha hecho tan rápido? Dicen, ¿no? El desarrollo de las vacunas demora un montón, ¿y por qué se ha hecho tan rápido? Bueno, una de las explicaciones les voy a dar en esta diapositiva,
Es que imagínense que el 31 de diciembre fue reportado como enfermedad, como una nueva enfermedad, y ya el 10 de enero, es decir, 10 días después, ya se había secuenciado completamente todo el genoma del virus. Entonces, para entender qué es el genoma, es toda la información genética que tiene este virus y nos permite, por ejemplo, el 10 de enero se secuenció y el 13 de enero ya teníamos una prueba diagnóstica por PCR, cómo identificarlo por una prueba molecular. La prueba molecular va a localizar los genes del virus. Entonces, gracias a la tecnología que disponemos actualmente, la secuenciación se hizo en un tiempo récord, en 10 días. Y desde ya se empezó el desarrollo de una vacuna. Además que les voy a dar otros alcances de por qué se hizo tan rápido. Esta es una de las razones. Seguimos en la línea del tiempo y el 11 de marzo se declaró como una pandemia mundial esta enfermedad por COVID-19. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es qué pasó desde que se inició el 2020 hasta lo que estamos el día de hoy, febrero de 2021. Es una actualización que saqué del estatus de la enfermedad de coronavirus de la Johns Hopkins de Estados Unidos, y esto fue una actualización que realicé hasta el 9 de febrero, donde se habían reportado 106 millones de casos a nivel mundial y ya más de 2 millones de muertes atribuidas, oficiales y con diagnóstico al coronavirus, este coronavirus nuevo, ¿no? Además, permítanme ocultar esto porque está quitándome un poquito de espacio de diapositiva. Además, los países que tienen más casos a nivel mundial y nuestra situación de Perú al 9 de febrero, lo vuelvo a repetir, es 1.19 millones de casos oficiales y más de 42.000 muertes. Al día de hoy, yo que hago las estadísticas casi a diario, ya hemos superado las 43.000 muertes y se han hecho más de 6 millones de test diagnósticos. Entonces, esta es la situación mundial de esta enfermedad. Para las personas que podrían decir, no, pero la influenza también mata. Sí, la influenza también mata, pero no mata como esta enfermedad, y la influenza nunca ha saturado los sistemas de salud como lo ha saturado esta enfermedad. Entonces, realmente, sí, este es un problema serio que estamos sufriendo. Ahora, para ya ir introduciéndonos en el tema de las vacunas, hay 3 hitos importantes que nos ha permitido a nosotros como raza, como seres humanos, desarrollarnos como sociedad. Y uno de estos ha sido, por ejemplo, la higiene. La higiene, ¿cuándo se descubrió? En la epidemia, cuando este concepto entró a tomar importancia, en la epidemia de cólera de 1854, donde toda la ciudad, todos los pobladores de la ciudad de Londres se enfermaban del cólera, hasta que identificaron una fuente de agua que estaba contaminada. Cerraron esta fuente de agua y toda la epidemia de cólera empezó a bajar porque se transmitía por el agua contaminada. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que ha surgido? Los conceptos de saneamiento, de agua potable, y eso ha contribuido a que ya no nos enfermemos tanto. Otro gran hito son las vacunas. ¿De dónde viene el nombre vacuna? Viene de vaca, porque se descubrió por una enfermedad que pasaba en las vacas y las lesiones que tenían las vacas se las raspaban y se las ponían a las personas sanas. Entonces, las personas sanas que recibían este raspado de las heridas de la vaca no hacían la enfermedad en comparación a las personas que no habían sido aplicadas con esto. Desde ahí es que se generó el concepto de vacunas, los cuales controlan las enfermedades infecciosas a lo largo del tiempo sin generar resistencia. Y los primeros datos vienen desde 1796 con la vacuna de la viruela, ¿no? Del smallpox. Y bueno, otro hito que nos ha permitido también crecer como sociedad y aumentar la esperanza de vida han sido los antibióticos. Pero lamentablemente, el mal uso de los antibióticos, porque hay mucho desconocimiento y a veces para una enfermedad viral están indicando antibióticos y los antibióticos solo sirven en enfermedades bacterianas, ¿no? Entonces, por ese mal uso... ahora? Exactamente. Entonces, lo que pasa, lo que sucede es que se empieza a generar resistencia y cada vez necesitamos antibióticos de otra generación, de otra generación. En algún punto, la vida nos va a ganar y van a salir bacterias que son resistentes a nuestra última generación de antibióticos y ahí sí vamos a tener una pandemia en donde no vamos a tener ningún arma para protegernos.
Entonces, en ese sentido, las vacunas juegan también un rol importante, que es el rol de prevención. O sea, es mejor evitar que te enfermes a tomar medicamentos cuando ya estás enfermo, ¿no? Entonces evitas el malestar, evitas el riesgo y evitas incluso los eventos adversos a los medicamentos que estás tomando. Entonces, por el lado que se vea, es beneficioso el uso de las vacunas. Entonces, en este punto, yo quisiera mostrarles un videíto. Es pequeñito, pero les va a enseñar cómo funciona nuestro sistema inmunológico en un lenguaje sencillo, porque es importante entender el sistema inmunológico para poder entender cómo funcionan las vacunas. El sistema inmunitario es un complejo ejército de miles de millones de células, soldados, servicio de inteligencia y fábricas de armas. A diario recibimos incontables ataques, pero suele bastar con que los soldados inmunitarios se ocupen y por eso no nos damos cuenta. Sin embargo, si la infección es seria, las células del servicio de inteligencia reúnen la información sobre los atacantes y activan las fábricas de armas. Conocemos las armas, los anticuerpos. Son misiles dirigidos que se producen específicamente para combatir al invasor. Es una pena que este proceso tarde varios días en completarse, ya que da mucho tiempo a los intrusos para hacer daño. Y el dicho no es verdad. Lo que no nos mata no nos hace más fuertes. Nuestros cuerpos no quieren batallas una y otra vez. Por eso el sistema inmunitario ha desarrollado una ingeniosa forma de fortalecerse con el tiempo. Si luchamos con un enemigo tan peligroso como para activar nuestra artillería pesada, el sistema inmunitario crea automáticamente células de memoria que permanecen en nuestro cuerpo dormidas durante años. Lo único que hace es recordar. Si un enemigo ataca por segunda vez, las células de memoria dormidas se despiertan y ordenan ataques coordinados y la producción de anticuerpos. Es algo tan rápido y eficaz que muchas de las infecciones derrotadas previamente jamás nos enferman de nuevo. Entonces, el concepto de esta primer videíto que les he dado es que las células de memoria son muy importantes. Son las células que van a recordar una infección previa que nosotros hemos tenido para poder defendernos si nos vuelven a atacar. Ese es el principio básico de las vacunas. Ahora pasamos a ver el tema de las vacunas y vamos a entender cómo es que funcionan las vacunas. Las células son fabulosas, pero obtenerlas mediante infecciones es desagradable y a veces peligroso. Las vacunas engañan a nuestros cuerpos para que creen células de memoria y nos inmunicen frente a una enfermedad. Fingen ser una infección peligrosa. Una forma de hacerlo es inyectar invasores que no pueden dañar. Por ejemplo, matándolos o despedazándolos. Nuestro sistema inmunitario se ocupa de estos tipos de vacuna muy fácilmente. Sin embargo, a veces es necesario que trabaje más duro para producir más cantidad de células de memoria. Por eso las vacunas vivas son las más auténticas. El enemigo que puede devolver el golpe es un desafío mayor. Aunque la idea parece descabellada. ¿Y si ganan los gérmenes? Para evitarlo, en los laboratorios se crean primos debiluchos del verdadero germen, pero con la fuerza necesaria para molestar al sistema inmune y crear bastantes células de memoria. Y estos son los principios básicos del uso de las vacunas. Provocan una reacción natural en nuestros cuerpos que nos inmuniza frente a enfermedades muy peligrosas. Hay vacunas que deben renovarse anualmente, como la de la gripe, ya que su virus muta frecuentemente, pero la mayoría nos protege durante muchos años o toda la vida. Entonces, así rápidamente hemos visto cómo es que funcionan las vacunas y cuál es el objetivo. Entonces, hasta este punto ya me podrán entender cuando les digo que las vacunas son pedazos del germen que nos causa el daño o incluso el mismo germen pero muerto para poder engañar a nuestro sistema inmunológico y así despierte toda la respuesta inmunitaria, todos los soldados se ponen las armas y se generen las células de memoria. Esas son las más importantes porque van a recordar cuando nos expongamos al virus realmente vivo y lo van a matar rápidamente. Entonces, otro de los temas también importantes es que dicen, bueno, pero las vacunas también pueden generar efectos adversos, pueden generar algo de daño hacia nosotros. Entonces, yo les he preparado este cuadrito, simplemente
Vamos a verlo, a leerlo, para poder entender cuál es un ejemplo de un balance riesgo-beneficio. Vamos a agarrar algo que tenemos datos ya muy certeros y ya está muy bien publicado, que son los datos de la sarampión. Por ejemplo, si tenemos 10 millones de niños que están afectados con sarampión, el 98% de ellos, es decir, 9.800.000, van a presentar fiebre alta y sarpullido. Es característico de esta enfermedad. 800.000 van a presentar una diarrea aguda que puede llegar a complicarse. 700.000, es decir, el 7%, van a producir una otitis severa que puede llevar incluso a la pérdida completa de la audición. 600.000, el 6%, van a tener una de las cosas más complicadas de esta enfermedad, que es una neumonía por sarampión. El 0.1%, es decir, 10.000 niños, van a hacer una encefalitis. Y 2.500 van a hacer una condición que se llama panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad que los va a matar de todas maneras. Entonces, si hacemos un balance, un total de 2.500.000 niños, es decir, el 25% de los niños que se infecten con sarampión, van a hacer una enfermedad severa. Y de ellos, 20.000, es decir, el 0.2%, va a morir. Entonces vamos a hacer un ejercicio similar, pero con una vacuna, que es la vacuna de la triple viral, donde está incluida para la sarampión. De ellos que se ha visto en todos estos años que se han estado inoculando millones de niños, más o menos el 10%, es decir, 1 millón de ellos va a ser una fiebre, pero una fiebre leve, que va a pasar con tratamiento sintomático, que por ejemplo puede ser paracetamol. 500.000, es decir, el 5%, va a ser un sarpullido leve, por efecto de la vacuna. Estas dos primeras son las reacciones más serias, digamos, más leves que podamos encontrar. Ahora vamos a las más serias. 100 de ellos, es decir, el 0.001%, va a ser una reacción de anafilaxia, es decir, una reacción alérgica severa. 10 de ellos, es decir, el 0.001%, va a ser una inflamación a los genitales que va a poder comprometer su capacidad reproductiva inclusive. Y 10 de ellos, el 0.0001%, va a ser una encefalitis. Es decir, en total, 120 niños, el 0.012% va a ser efectos adversos graves. Ahora, les he puesto esta imagen porque quiero abocarme al autismo. El autismo fue presentado por una revista en la cual todos los científicos y los verificadores a nivel mundial llegaron a la conclusión que fue un artículo manipulado, equivocado y engañoso, donde los datos no eran los correctos. Y como conclusión final de esta diapositiva, podemos ver que los riesgos de la enfermedad son de lejos mayores que los riesgos de la vacunación. Entonces, riesgo-beneficio se inclina más al proceso de vacunación. Y ahora me podrán decir, ya, pero si yo soy alérgico a la vacuna, yo no puedo ponerme la vacuna. Las personas que son alérgicas son las que más deberían de promover la vacunación, porque ese niño que no va a estar vacunado por ser alérgico va a estar protegido por todos sus compañeritos que sí se han vacunado y no van a llevarle el virus y no van a hacer la enfermedad. Y por lo tanto, él se va a proteger de eso. Eso es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño es un concepto que se utilizó mal en esta pandemia. La inmunidad de rebaño se refiere a los procesos de vacunación. Y bueno, las vacunas, como les había adelantado, ya se han desarrollado desde 1930, que son con un enfoque empírico, que es inocular el mismo virus que te causa la enfermedad. Ha ido avanzando a tecnología de RNA recombinante, que esto se pueden asustar muchos, pero a muchos les han vacunado contra la hepatitis B y nadie se ha preocupado porque le estén metiendo con tecnología de DNA recombinante y no les ha cambiado el ADN tampoco utilizando eso. En 1990 subieron a otro nivel de complejidad y hasta el 2010 surgieron nuevos avances para, por ejemplo, vacunas contra la Escherichia coli, Staphylococcus aureus, etcétera, ¿no? Pero el salto tecnológico más importante se ha dado el año 2015, donde se han producido por primera vez para humanos, porque ya se han utilizado en otros organismos, las vacunas, las famosas vacunas de ARN y ADN, que las vamos a explicar en un momento, y además también
los vectores virales, que también se los voy a explicar más adelante. Con esta diapositiva no pretendo marearlos ni explicarles temas complejos de genética. Lo único que quiero explicarles y que me entiendan es que el coronavirus se llama así por todas estas proteínas que tienen, acá vemos en color azul, que parece una coronita, que lo está poniendo, se llama la proteína spike o la proteína espícula, que rodea toda su estructura, y cuando lo vemos al microscopio parece que tiene una corona, y por eso es que se llama coronavirus. Entonces, los diseños de las vacunas, el principal objetivo ha ido a esta proteína S, o esta proteína spike, porque es la primera que está en contacto con las células, y digamos que si acá tenemos la célula del sistema inmunológico, lo primero que se van a encontrar son con esta proteína spike. Entonces la hace un potencial candidato hacia una vacuna. Y en esta diapositiva quiero explicarles cómo es el proceso de producción de vacunas, porque también muchos estarán preguntando, ¿y qué pasa con la vacuna peruana? Pues mira, les explico que estos son los pasos que tienen que recorrer una potencial vacuna. Primero tiene que haber mucha investigación de inicio, y esto es lo que se llama la fase preclínica. La fase preclínica es pruebas en células, en cultivos celulares, en tejidos, en animales. Se va probando la seguridad y la eficacia de la vacuna. Una vez que pasan estas fases exitosamente, porque acá se quedan un montón de candidatos, ¿eh? Los que pasan esta fase ya recién pasan a la fase clínica. La fase clínica es recién cuando se da la autorización para que puedan ser utilizados en humanos. Y empieza con la fase 1. La fase 1 es básicamente medir la seguridad, es decir, que no te haga daño. Por eso se prueba medicamentos o vacunas en personas sanas y en pequeños grupos, en decenas. Es decir, un estudio de fase 1 puede tener 50 candidatos, suficiente. Pasa esta primera fase y pasa a la fase 2, donde vas a ver ya la efectividad. Si es una vacuna, vas a ver inmunidad. Si es un medicamento, vas a ver, por ejemplo, si estás probando contra la fiebre, que te baje realmente la fiebre. Y esto se toma en poblaciones de centenas, es decir, 400 en estudio, 500 en estudio, perfectamente, ahí se puede pasar una fase 2. Una vez que se pasa esto, que ya sabes que es seguro y que es efectivo y también se sigue evaluando seguridad, nunca se deja de evaluar, pasas a la fase 3. La fase 3, la tan famosa fase 3 que todos hemos escuchado, ya las vacunas van a pasar, han pasado a fase 3, escuchábamos, ya salió, ya pudo lograr con éxito la fase 3. Esta es medida en miles de personas y con la condición que quieres medir. Es decir, en el caso de las vacunas, pacientes que tienen riesgo de infectarse, ya sea por su trabajo, trabajadores de salud, o gente que hace transporte, atención al público, etc. Esos son los criterios para incluir en este tipo de estudios de vacunas. En la fase 3 ya son en rangos de miles. Es decir, ya los estudios acá en Perú nomás, por ejemplo, para la vacuna de Sinopharm, fueron 6.000 voluntarios que recibieron la vacuna y 6.000 que recibieron el placebo. Entonces fueron 12.000 voluntarios en todo el Perú para este estudio, ¿no? Entonces, a nivel mundial, estamos hablando de 60.000, 80.000 voluntarios, donde reúnen los datos suficientes, ¿para qué? Para que pasen acá a los entes regulatorios. La FDA es de los Estados Unidos, que tiene también regulaciones muy estrictas, y la otra es la EMA, que es de Europa, donde también tiene sus regulaciones. Entonces, una vez que pasan estas autorizaciones, como ya tenemos algunas vacunas que ya han pasado estas autorizaciones, ya la OMS da la licencia y también estas entidades para que pueda ser utilizado en la población general. Y de ahí viene una fase más que nadie se acuerda y nadie le toma en cuenta, que es la fase 4 de los ensayos clínicos. Esta fase es post-autorización y se mide ya en millones de personas, porque ya es post-comercialización, es decir, post-uso. Y acá se sigue utilizando para medir la seguridad, para seguir evaluando si se presenta algún evento adverso en alguna persona. Entonces, con respecto al tiempo, acá podemos ver un cuadro comparativo, que el desarrollo de la vacuna de la varicela tomó 28 años, por ejemplo. De la influenza también tomó 28 años. Del papilomavirus tomó 15 años. Del rotavirus, el que causa las diarreas en los niños, 15 años. Para tener todo el pack pediátrico completo, 11 años. Y del COVID-19, 18 meses.
¿Por qué? Otra de las razones, además de la tecnología para poder secuenciar rápidamente este virus, fue el hecho de que el coronavirus no es algo nuevo para nosotros. Si ustedes recordarán, hubo una epidemia de SARS el año 2012, que fue el SARS-1. Este es el SARS-2. Y además también hubo una epidemia, el MERS, que fue en el Medio Oriente. Todas estas pandemias previas, que no llegaron a ser tan importantes como la actual, son producidas por un coronavirus. Entonces, las vacunas contra el coronavirus ya vienen desarrollándose desde hace más de 10 años. Lo único que ha cambiado es adaptarlas hacia este nuevo coronavirus del 2019, y por eso es que se han desarrollado tan rápido. Otro éxito que podemos también mencionar es que la vacuna contra el ébola se desarrolló en 1.5 años. Entonces, con la tecnología actual, y si es un virus que ya ha sido estudiado, el coronavirus no es algo nuevo, como les digo, para el ser humano hace más de 15 años que ya le viene afectando de forma leve. Y en animales, los veterinarios no me van a dejar mentir, ya lo conocen hace más de 40 años. Están trabajando con los coronavirus. Entonces, todos estos hechos han hecho que se pueda producir la vacuna rápidamente. Ahora quiero hablarles de las vacunas de COVID-19 que ya han pasado a fase 3 y sus diferentes mecanismos. Tenemos, por ejemplo, la que es una subunidad proteica. Si se acuerdan, es la proteína que le da la coronita, la que le da la coronita al virus. Esto es el objetivo de esta técnica. O sea, aíslan esta proteína y esta proteína la ponen en la vacuna y eso te lo inyectan. Esta proteína por sí solo no te va a causar la enfermedad porque solamente es un pedacito del coronavirus. Acá vemos las espículas, le han sacado estas espículas y esto es lo que ponen. Esto es la subunidad proteica. ¿Quiénes han hecho esto? Novavax, que es de Estados Unidos, y Sanofi de Francia. No han tenido mucho éxito todavía, por eso es que todavía no suenan y todavía no son conocidas. Otro mecanismo, digamos el más clásico, el más conservador, es agarrar el virus y lo matamos, pero conservamos la estructura para que pueda despertar la respuesta inmunológica. Esto es lo que se llaman las inactivadas, el virus inactivado o el virus muerto. No se dice virus muerto porque realmente el término correcto en los virus no se sabe si están vivos o muertos, pero ¿para qué nos vamos a complicar? Para nosotros es un virus que está muerto, pero que conserva su estructura, es decir, el cadáver de un virus. Entonces, un cadáver nosotros todavía podemos reconocer que es un humano, que es un chimpancé, que es un gato. Entonces, así es como nuestro sistema inmune lo va a reconocer. ¿Quiénes han utilizado esta técnica? Sinopharm, que es la vacuna que nos ha llegado, Sinovac, que es la otra vacuna china, y la Bharat, que es una vacuna india. Mira, Bharata, de la India. No me había puesto a pensar que suena algo así. Pero bueno, esta es la estrategia básicamente del Medio Oriente, que han utilizado la vía clásica. Las vacunas de ARN se han complicado un poquito más, son Pfizer, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, que es de Estados Unidos, la CureVac de Alemania. Entonces, ellos han utilizado otra estrategia, han ido al gen que codifica estas proteínas y eso es lo que le están poniendo en las vacunas, ¿ok? Y el otro gran grupo, que también es bien conocido, es los vectores virales. Esto lo utilizó AstraZeneca, Oxford, la vacuna rusa, que ha mostrado muy buenos resultados, y CanSino, que también es de producción china. ¿Esta estrategia en qué consiste? Vamos a utilizar, esto es como el caballo de Troya. Vamos a utilizar un caballito de Troya, es decir, un virus que no causa enfermedad, y adentro le vamos a poner el ADN que codifica estas proteínas. Entonces, es un virus, por ejemplo, de AstraZeneca, es un adenovirus del chimpancé, que al ser humano no le causa ninguna enfermedad, donde le han puesto el material genético de estas coronitas, de estas proteínas de acá. Y lo que hace es producir un virus, digamos, mutante, que lo que va a expresar es la corona del coronavirus. Entonces, nuestro sistema inmune va a confundirse que es el coronavirus y va a desarrollar una respuesta inmunológica. Estas son las 4 principales estrategias de las vacunas que han pasado ya a la fase 3, ¿no? Como ya les expliqué anteriormente. Entonces, es como que se han puesto la camiseta, ¿no? Hay el virus inactivado team, es el team del virus inactivado, que es básicamente China y el Medio Oriente. El vector viral, que es básicamente AstraZeneca, Janssen, la Sputnik,
lo que es el ARN o ADN TIM, que es Pfizer, Moderna, y lo que es la proteína solita, que solamente es Novavax. No ha tenido mucho éxito hasta ahora. Las que más han tenido éxito son estas tres. Entonces vamos a ver un poquito la estrategia del occidente. ¿Por qué Estados Unidos desarrolló tan rápido su vacuna? ¿Por qué le ganó? Perdón, pasé esta diapositiva muy rápido. ¿Quién fue el que logró primero? Fue Moderna y Pfizer, Estados Unidos. Le ganó a AstraZeneca en conseguir el término de su fase 3. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué lo hizo tan rápido? Porque ustedes saben que los gringos son bien fílmicos para darle sus nombres. Hicieron una operación que se llama Operation Warp Speed. Los que les gusta Viaje a las Estrellas, Star Wars, la velocidad warp es más rápido que la velocidad de la luz. Y esto es que les inyectó 10.800 millones de dólares para que puedan hacer el desarrollo de su vacuna. Y estas estrategias se basaron en 6 vacunas finalistas, 2 de ARN, 2 de vectores virales y 2 de subunidades proteicas. Y las que ganaron en Estados Unidos fueron las 2 de ARN. Doctor, disculpe, ahí quiere decir una cosa, o sea, quiere decir que el Estado, en este caso de Estados Unidos, dio dinero para que se pueda avanzar con las vacunas, ¿eso es lo que se entiende? Perfectamente, así es. Tiene que haber apoyo del Estado y acá estamos viendo qué cantidad de dinero se necesita. No estamos hablando de millones, estamos hablando de miles de millones para poder desarrollar una vacuna. Y una vacuna cuesta así. Por eso es que hay que pisar tierra cuando algunos dicen que acá se puede desarrollar una vacuna. No es tan simple, no es tan simple. Entonces, en este cuadrito nomás es para comparar las diferentes vacunas que han salido de esta parte del mundo. Todas están dirigidas a la proteína Spike y ahí está algo de su primer error que han cometido que se las voy a comentar después. Ahora, la Organización Mundial de la Salud también ha impulsado la creación de más vacunas y por eso es que crea este programa que seguro también lo han escuchado, que va a llegar, por COVAX nos van a llegar vacunas ahora de Pfizer y de AstraZeneca a inicios de marzo. COVAX es una colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas. ¿Por qué hay tanto interés que todos accedan a las vacunas? Es que si hay regiones que no acceden a las vacunas, en esas regiones el virus va a estar polulando en la gente y lo que vamos a conseguir es que tiene más probabilidades de seguir mutando. Si sigue mutando y acumulando mutaciones, se va a adaptar al medio y al final se va a hacer resistente a las vacunas. Entonces, en el tema de vacunas es que todos se tienen que vacunar, el país que tiene plata y el país que no tiene plata. Y COVAX específicamente es para países que tienen pocos recursos o están en pobreza extrema y hacerles llegar las vacunas. ¿Cuáles son las vacunas que van a repartir? No se fijen tanto, mira, son varias vacunas, pero hay algunas que están en fase 1, ya entienden que son fase 1, otros que están en fase 2, fase 2, fase 1, fase 2, otras en fase 2, fase 3, y las que llegaron a fase 3, es decir, que se pueden distribuir, son todas estas. Es la vacuna rusa, ya sabemos que está autorizada, la de AstraZeneca, la de Janssen, la de Pfizer, la de Moderna, Novavax. Estas son las vacunas chinas. La de nosotros es esta de acá, la VIP-P, esta es la Sinopharm, que también está dentro del programa de la OMS para poder repartirlos a nivel mundial. Acá les he traído este gráfico que no los quiero marear, pero era para explicarles cuál es el mecanismo de las vacunas de ARN, porque hay muchas dudas que dicen que te va a cambiar el ADN, te va a hacer mutante, te vas a ganar superpoderes. La gente está hablando mucho de estas cosas. Entonces vamos a explicar, como les había mencionado, las vacunas de ARN meten un pedacito de ARN donde codifica la proteína Spike para poder despertar la respuesta inmunológica. ¿Dónde lo ponen? Pues en una bicapa de grasita. Esta de acá es una bicapa lipídica que se llama, pero es básicamente grasa. ¿Por qué lo ponen en esta membrana para protegerla? Porque la membrana de nuestras células tiene también esta bicapa lipídica, es también de grasa. Entonces, ¿qué pasa cuando juntas grasa con grasa? Se fusiona, ¿no? Entonces esto permite el ingreso de este material genético. El ARN tiene una vida solamente en el citoplasma. Para entender un poquito, el material genético de nosotros, si es que nosotros quisiéramos alterar nuestro ADN, tendríamos que entrar hasta el núcleo de la célula, donde ahí está nuestro ADN y todo nuestro material genético y todos nuestros genes empaquetados en los cromosomas.
pero en el citoplasma se encuentra toda la maquinaria de la célula para que pueda vivir. Este ARN solamente llega al citoplasma, y en el citoplasma utiliza la maquinaria de la célula para poder toda esta información de la proteína Spike, traducirla en proteínas y expresarla en la membrana de la célula. Es decir, una célula de nosotros le estamos poniendo la corona del coronavirus, en pocas palabras y en sencillo. Entonces, si una célula de nosotros se pone la corona, nuestro sistema inmune al toque va a reaccionar porque es algo extraño y va a despertar la respuesta inmunológica. Y al final va a desarrollar las células de memoria que veíamos en el videíto. Entonces, al final, esta estrategia también es válida, pero nuevamente se está sesgando o se está solamente enfocando en la proteína Spike, y esto ha sido un problema, que ya se los voy a decir más adelante. Son las dos vacunas ARN, la de Pfizer y la de Moderna, con sus efectividades, tienen 95% de eficacia y 94% de eficacia, pero ojo, esto no está considerado las nuevas variantes, y ahí es donde está su problema realmente. Estos cuadritos nos permiten ver a nosotros la efectividad de las vacunas. Estos cuadritos son muy bonitos y yo les voy a explicar para que lo entiendan bien sencillo. Acá en azul tenemos al grupo placebo. Este es de un ensayo clínico, ¿no? Donde a la mitad de los pacientes le pusieron placebo, es decir, no le pusieron la vacuna, le pusieron agüita con sal, y a la mitad de los pacientes le pusieron la vacuna. Entonces, estos son los casos acumulados, es decir, acá hay 10 pacientes infectados, 12 pacientes, 30 pacientes, por eso es que la curva va subiendo. Y acá igual se van registrando los casos acumulados, pero dentro de los que recibieron la vacuna. Entonces vemos claramente el efecto de la vacunación para reducir los nuevos casos de contagio, ¿no? Tanto en la vacuna de Pfizer como en la vacuna de Moderna. Esto es similar, este es el grupo placebo, donde los casos siguen aumentando como estamos viendo como aumentan diariamente en nuestro país. La curva es así, sube nomás. En cambio, las que recibieron la vacuna, poquititos casos se infectan. Y esto, ojo, solamente son pacientes infectados. Hay que ver si estos pacientes hicieron enfermedad severa, los reportes dicen que no. En cambio, acá un grupo sí hasta se ha muerto, porque hace enfermedad severa. Entonces la revista Science, que es una de las más respetadas a nivel mundial, ha decretado que el año 2020 ha sido el mayor avance de la ciencia en cuanto a vacunas, porque han habido 41 estudios en fase 1, 16 estudios en fase 2, 16 en fase 3, y hay 2 para cuando sacaron este reporte, que me parece que fue diciembre del 2020, donde solamente están aprobadas las 2 de ARN, todavía la de AstraZeneca no llegaba, por eso 2 aprobados, esto es de este año, de diciembre del 2020. Y yo les doy un dato también importante. Para el 9 de febrero realmente fue un día histórico, porque en el mundo se han administrado más vacunas, o sea, es decir, hay 114 millones de personas que ya han recibido alguna vacuna, que casos confirmados totales por coronavirus 19, que eran 107 para el 9 de febrero. Es decir, ya hay más personas que han sido vacunadas con respecto a las personas que sufren la enfermedad. Los que sufren la enfermedad podemos saber cuántos se han muerto, más o menos el 4%, en promedio a nivel mundial. En cambio de las vacunas, hasta ahora no se ha muerto ninguno. Si alguien se muriera por efecto de la vacuna, créanme que saldría reportado, porque existe, ahorita como les dije, están en fase 4, en vigilancia todavía epidemiológica para ver la seguridad de la vacuna. Entonces, 114 millones de personas ya vacunadas. ¿Cuánto nos faltan? Solamente 7.700 millones de personas, que es la población mundial, por vacunar. Es una tarea complicada, pero se puede hacer. Acá vemos la vacuna de AstraZeneca. El mecanismo es el adenovirus, un vector viral. Y acá vemos los diferentes, por ejemplo, la vacuna rusa utilizó un virus humano recombinante. En cambio, AstraZeneca fue de chimpancé recombinante. La de Janssen o Johnson & Johnson fue también humano recombinante, y la CanSino también fue humano recombinante, ¿no? Esto, como les expliqué, utilizan un virus que no causa enfermedad, pero le ponen el material genético de la proteína Spike, el gen S, de la proteína S. Acá vemos sus resultados. La de AstraZeneca tiene un 70% de eficacia, y la vacuna rusa sorprendió a todo el mundo porque realmente todo el mundo la chancó, la menospreció,
pero tuvo un 91.6% de eficacia y la chancó simplemente por temas políticos, porque Rusia tiene un historial de producción de vacunas impresionante. La previsión de producción mundial también es algo importante a considerar. Para el 2020 Pfizer había producido 50 millones de dosis y para el 2021 espera producir 1.3 mil millones de dosis. Moderna produjo el 2020 20 millones y para el 2021 promete 1.000 millones de dosis. Oxford AstraZeneca produjo 50 millones, promete 500 millones de dosis y la vacuna rusa es muy efectiva, pero tiene un gran problema, su problema de producción. O sea, no es solamente que logres tener una vacuna, que logres la aprobación, sino que tengas la logística para producir, o sea, desde los tubitos de vidrio, las tapitas de goma para poder poner la vacuna, toda esa logística entra a tallar. Y es por eso que solamente ha producido 10 millones de dosis en el 2020. Y para el 2021 dice que promete 500 millones a 1.000 millones de dosis, pero va a llevar la fabricación fuera de Rusia. La va a hacer en la India, porque él no tiene capacidad de producción, la Unión Soviética. Entonces, los problemas de la factura es el enorme reto de logística, que es investigar, pasar todos los ensayos clínicos, las aprobaciones, hasta que logra la aprobación de los entes regulatorios. Después tienes que hacer la producción, como les dije, las tapitas, los tubos, las cajas, todo lo que involucra el proceso para tener la vacuna. La cadena de frío, muy importante. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer necesitas congeladores de menos 70. Eso no es habitual que se encuentre en cualquier centro de salud. Otras vacunas, como por ejemplo la China o la de AstraZeneca, requieren 8 grados, que es un refrigerador común. El transporte, los aviones, ¿dónde lo vas a transportar? Que sea refrigerado, ¿dónde va a llegar? Que tenga las condiciones adecuadas. ¿Cómo lo vas a transportar? Que tenga las condiciones adecuadas. ¿Y quiénes van a administrar la vacuna? Es una logística tremenda que se está haciendo con gran esfuerzo en todos los países. Y lo que nos interesa, que es la primera vacuna que nos llegó, es la estrategia de Oriente, que es la vacuna china. Ellos apostaron vectores virales 4, subunidades proteicas 3, RNA 1 y inactivadas 4. De esas pasaron las inactivadas, que es el virus muerto, y los vectores virales 1. Entonces, las vacunas que han pasado es la de Sinopharm, que es la que nos ha llegado, la Sinovac y la vacuna también india. Ella ya pasó también las fases. Y todas ellas son virus inactivado, es decir, el virus muerto, el cadáver. Cuando preguntan cuántas personas se han vacunado con Sinopharm, ya para esta publicación, la fecha de esta publicación, más o menos 1 millón de personas han recibido la dosis en el contexto de un ensayo clínico. En Brasil, 13.000 personas, Indonesia, 600, Turquía, 15.000, Perú, acá está, 6.000, como les había adelantado, que han recibido ya la dosis. En Emiratos Árabes, me parece, Emiratos Árabes Unidos, han recibido 45.000 personas, han recibido la dosis. En Argentina, México, Chile han recibido 40.000 dosis. Entonces, hay muchas personas que han recibido ya esta dosis, donde se ha estado evaluando su seguridad y los resultados han sido favorables. Este es un cuadro de resumen donde podemos ver todas las vacunas con su efectividad, pero acá todavía no se está considerando, por ejemplo, ustedes pueden ver la de Janssen 66%, la de AstraZeneca 60%, Sinovac va desde el 50 al 91%, la Sinopharm, que nos ha llegado, va desde el 79 hasta el 86%, las vacunas de Pfizer Moderna 94 al 95%. Pero este análisis se hizo antes de descubrir las nuevas variantes. Entonces, la confianza de las vacunas va a depender en la seguridad y eficacia de los productos mismos, es decir, los resultados que hemos estado viendo hasta ahorita, la confianza en los fabricantes de las vacunas. ¿Quién los fabrica? Ya vieron lo que pasó. Esa la está produciendo China, no es muy buena. Y ahora yo les digo un dato. La vacuna china es la única que ha demostrado, eso ha salido hace 2 días, que es efectiva contra la variante de Sudáfrica. La que no ha logrado conseguir ni siquiera la vacuna de Pfizer ni la de AstraZeneca. Y eso es muy sencillo de entenderlo, porque Pfizer, AstraZeneca es RNA, si se acuerdan. Y ese RNA solamente era la proteína spike, solamente a la coronita, a un pedacito de la corona. En cambio, la estrategia china fue el cadáver de todo, o sea, es decir, todo el virus. Las probabilidades de desarrollar mayor protección y mejores anticuerpos va a ser si tienes todo el virus completo, digamos, ¿no? Completo pero muerto. Entonces,
por eso es que la vacuna china ha sorprendido, porque es efectiva contra esta variante que las otras vacunas no son efectivas, como vamos a ver ahorita. Tenemos la nueva variante que salió del Reino Unido. Esta variante es 50% más transmisible, hasta 70% más transmisible y 30% más severa. Y la variante sudafricana fueron las dos primeras que se identificaron. Luego se identificó la variante brasileña, que es muy conocida, que explotó en Manaus, dicen, ¿no? La catástrofe que pasó en Manaus. ¿Y qué es lo que pasa con estas vacunas? Por ejemplo, en la vacuna de Johnson & Johnson, el virus tradicional, digamos, el primero que se originó, tenía una efectividad de 72%, pero en la variante sudafricana cae al 57%. La vacuna Novavax tenía una efectividad de 89%, incluso hasta la variante británica, pero a la variante sudafricana cae al 50%. Y eso lo mismo le ha pasado a AstraZeneca. La variante sudafricana, su efectividad cae por debajo del 50%. Entonces, las nuevas variantes sí es algo que hay que vigilar de cerca y sí es un problema porque los virus se van a adaptar, siempre están mutando. Mientras más tiempo pasen los virus en la población, más chance hay de que estos virus cambien, se adapten, generen nuevas mutaciones y estas mutaciones le permitan evadir a los anticuerpos que producen las vacunas. Entonces, esto es una importancia clave de que la población tiene que vacunarse, porque si se vacunan todos, cortamos el virus. En cambio, si hay población que no se vacuna, se dice que para alcanzar la inmunidad de rebaño se tiene que vacunar más o menos al 70% de la población. Si no se llega a esa meta, va a haber un 40% de personas que no se han vacunado, es suficiente para que el virus siga rotando ahí y siga evolucionando y siga adaptándose. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta para entender la importancia de la vacuna. Y ahora quiero pasar rápidamente a esta sección, que son unas preguntas que son muy frecuentes y no les quita la posibilidad, por favor, de que ya vamos terminando. Cuando terminemos, hagan sus propias preguntas. Por ejemplo, las personas que ya han tenido una infección confirmada por coronavirus, ¿tienen que vacunarse? Sí, tienen que vacunarse, ya que aún no se sabe la calidad de anticuerpos que han producido por la infección natural y qué tanto les va a proteger. Mejor se vacunan para tener mayor cantidad de anticuerpos y de mejor calidad. ¿Por qué se recomienda esperar 90 días desde la fecha del diagnóstico? Es que una persona que está con diagnóstico de coronavirus actualmente no se puede vacunar y tiene que esperar por lo menos 90 días o 3 meses para recién vacunarse. ¿Y esto por qué? Porque ellos ya tienen anticuerpos que han adquirido en el proceso natural de la infección y es mejor priorizar a una persona que no se ha enfermado, que puede enfermarse y tiene potencialmente riesgo de morir. Es por esa razón. Si me vacuno y he superado el COVID, ¿hay algún problema? No se ha encontrado problemas de seguridad. Si es que tú ya has superado el COVID, ha pasado el tiempo adecuado, la vacuna lo único que va a hacer, ya más o menos entienden qué es lo que le están poniendo en la vacuna esta que tenemos acá, es un virus muerto, no les va a causar la enfermedad, lo que va a hacer es reforzar la respuesta inmunitaria preexistente que ustedes ya han tenido, o sea, va a mejorar la calidad de sus anticuerpos. ¿Es necesario realizarme una prueba de PCR o serología antes de la vacunación? O sea, para saber si es que tengo el coronavirus en el momento, no está indicado porque no es una condición que tengas un diagnóstico como para subirte al avión, que te exigen una prueba molecular antes de subir para que te vacunes. Si tienes síntomas en ese momento, si tienes fiebre, ahí esa es otra cosa. ¿Es obligatorio la vacunación frente al COVID? No. Es totalmente voluntaria, pero es una responsabilidad de cada uno entender cuál es la importancia de las vacunas y si va a tomar una decisión, como acá bien lo dice, tiene que firmar un consentimiento informado. Esta decisión tiene que ser informada, no una decisión desinformada. No crean en videitos que se pasan por WhatsApp. Cualquiera se puede, mire, yo estoy dando la charla hoy día ni siquiera sin mandil, pero cualquiera se puede poner un mandil y decir, yo soy el médico tal, de tal sitio, y yo digo que no, que esto no es así. No, lean, vean fuentes confiables para que puedan tomar una decisión adecuada.
¿Cuándo se consigue la protección óptima luego de la vacunación? Entre 7 y 14 días aproximadamente de haber recibido la segunda dosis, ¿ok? Entonces, cuando reciban su primera dosis, tienen que protegerse igualito como si no se hubieran vacunado hasta recibir la segunda dosis. ¿La vacuna puede provocar COVID? No, ya que hemos visto durante el desarrollo de toda esta charla que solamente tienen o un fragmento de la proteína o un fragmento del ADN, del ARN que produce una proteína, que es la proteína de la coronita, o es un virus muerto. Entonces, en ningún caso contiene un virus vivo, entonces no les puede producir la enfermedad. Una vez vacunados, ¿es necesario seguir con las medidas preventivas? Sí, porque la inmunidad alcanzada frente al COVID tarda varios días después de la segunda dosis y ninguna vacuna es 100% eficaz. Hay vacunas que los van a proteger a ustedes, se pueden infectar, pero no van a ser una enfermedad severa, pero incluso pueden contagiar. La única vacuna que ha salido un reporte que corta la cadena de transmisión es la vacuna de AstraZeneca. Entonces, no duden que todas estas bondades de cada vacuna que tiene sus particularidades se van a fusionar y van a ser una vacuna definitiva en algún momento que sea mucho más efectiva y que proteja y que corte incluso la transmisión, pero por el momento no. ¿Tiene efectos secundarios? Sí, ya lo hemos visto con el ejercicio que hicimos con la sarampión. La mayoría son leves y van a pasar con medicamentos sintomáticos. ¿Cuáles son estas reacciones adversas más frecuentes para la vacuna específica del COVID? Es cefalea, que es dolor de cabeza, un poco de cansancio, una reacción local como enrojecimiento en el área de la vacuna o picazón. Puede haber mialgia, que es dolor muscular, artralgia, que es dolor de las articulaciones, escalofríos, hasta un poco de fiebre. Y todo esto se pasa con tratamiento sintomático. Si tengo alergias a medicamentos o alimentos u otras vacunas, ¿puedo vacunarme? Sí te puedes vacunar, solamente está contraindicada, y esto, sí, entiéndanme bien, es que si han hecho una reacción de hipersensibilidad de tipo anafiláctico, es decir, si alguien ha comido, por ejemplo, mariscos y lo ha llevado al hospital, lo han tenido que intubar porque se le ha cerrado la garganta, no ha podido respirar, esa es una reacción anafiláctica severa. Por ejemplo, yo soy alérgico a los AINES, al ibuprofeno, al naproxeno, yo tomo una de esas pastillas y me hincho la cara, pero solamente me hincho la cara. No necesito ir al hospital porque se me cierra el pecho, porque no puedo respirar. No es una reacción anafiláctica severa. Entonces, en ese caso, yo sí me puedo vacunar. Ahora, si alguna persona tenía una reacción anafiláctica severa a una vacuna, cualquiera que haya sido, si le han puesto de repente la tetánica o la fiebre amarilla y ha hecho una reacción severa, esas personas no se pueden vacunar tampoco, ¿ok? Porque es mejor prevenir a lamentar una reacción severa que la puede llevar a la muerte a la persona. Entonces, para estas personas es importante que las otras se vacunen para alcanzar la inmunidad de rebaño y las otras la protejan a estas personas que no pueden vacunarse, ¿no? Si tengo una alteración de la coagulación, ¿puedo vacunar? Si es un tratamiento crónico, sí, usted puede vacunarse perfectamente porque las inyecciones son intramusculares y son de pequeño volumen. Si tengo tratamiento crónico con anticoagulantes, ¿puedo vacunarme? Sí, siempre y cuando mantenga controlado y estable sus valores del INR, que es a lo que a nosotros los médicos nos ayuda a saber qué tanto está coagulado o no coagulada su sangre, por un evento de sangrado descontrolado o algo, pero igual el área de vacunación es muy pequeña. ¿Tengo una enfermedad aguda grave? ¿Podría vacunarme? No. Tiene que posponerse hasta que se resuelva esta condición grave. Es decir, usted tiene apendicitis y se va a operar, ya, tiene que esperar a que se resuelva ese problema para después vacunarse. Si tiene una neumonía, si tiene una tuberculosis, no, hay que esperar que se solucione ese problema para poder vacunarse. Cuando la enfermedad está controlada, ahí sí se puede vacunar. Si tengo una enfermedad leve, sin fiebre o sin afectación sistémica, ¿podría vacunarme? Sí, perfectamente. Si usted tiene diabetes, por ejemplo, y está controlado con sus medicamentos, perfectamente se puede vacunar. Lo importante es que no tenga fiebre en ese momento, porque la fiebre nos indica que hay una alteración del sistema inmunológico. Y nosotros lo que queremos estimular es el sistema inmunológico. Y para estimularlo bien, es mejor que esté bien el sistema inmunológico. ¿Cuántas dosis se precisan? 2 dosis, con separación de 21 días. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer las reacciones adversas inmediatas?
como cualquier vacuna, se debe observar al menos 15 minutos tras la vacunación. Y lo que se ha visto en pacientes que tienen reacciones alérgicas, como por ejemplo es mi caso, se podrían aparecer hasta 30 minutos tras la vacunación. Entonces, a estos pacientes hay que vigilarlos por lo menos 30 minutos. Si me he vacunado con otra vacuna, ¿cuánto debo esperar? Ya, de repente yo me puse la vacuna en la fiebre amarilla porque iba a ir a la selva. Se recomienda separar la vacuna de COVID-19 de todas las otras vacunas que se haya podido poner un mínimo de 7 días. Es decir, yo me vacuné hoy día de la fiebre amarilla, tengo que esperar hasta la próxima semana recién para ponerme la vacuna del COVID. Si tengo síntomas sospechosos de COVID o COVID confirmado, ¿puedo vacunarme? No, se tiene que posponer hasta esperar toda la recuperación, el aislamiento y que pasen los 90 días del diagnóstico. Si tienes diagnóstico de COVID, no te puedes vacunar. Si estoy en cuarentena por ser un contacto estrecho, es decir, yo tengo una persona que tiene COVID en la familia, ¿me puedo vacunar? Usted sí se puede vacunar, pero tiene que esperar a que pase el proceso de la cuarentena. No tiene que esperar los 90 días como una persona que tiene el diagnóstico, pero sí tiene que esperar que pase la cuarentena. Si tengo una enfermedad, una inmunosupresión o estoy en tratamiento con inmunosupresores, por ejemplo, los pacientes con artritis que consumen corticoides, ¿se puede vacunar? Sí. La vacuna no está contraindicada, pero como está en tratamiento inmunosupresor, podría disminuir la efectividad de la respuesta inmune que se quiere lograr, pero no es una contraindicación. Mujeres con lactancia, en periodo de lactancia, al tratarse de vacunas inactivadas, no se considera que supongan un riesgo para el lactante. Se recomienda que en las mujeres lactantes que formen parte de un grupo en el cual esté indicada la vacunación por su alta exposición. Es decir, si es una lactante y se tiene que vacunar, se tiene que evaluar siempre riesgo-beneficio. Si es una lactante que es, por ejemplo, médico y trabaja en la UCI, pues hay que vacunarlo, porque es peor que se enferme de coronavirus, ¿no? A los eventos adversos que se podrían presentar. Además, son virus inactivos, ¿no? En la leche no va a pasar mayor cosa. Y en las mujeres embarazadas, acá hay mucha controversia porque los estudios no se han completado en mujeres embarazadas, entonces las embarazadas siempre hay que tener mucho cuidado porque el proceso de formación del bebé es un proceso donde se activan muchos genes, hay muchos procesos ahí. Si se altera algo, puede salir con alguna malformación, puede salir con algún problema. Entonces, hay algunas publicaciones donde se ha visto profesionales de salud que se han vacunado porque están embarazadas con una barrigota. Yo digo, pues si tienen esa barrigota, ¿cómo van a trabajar? Entonces es mejor que esperen a después de dar a luz para vacunarse. Ahora, hay otras publicaciones también donde están saliendo que sí están recomendando que sí se pueden vacunar perfectamente. Entonces, hay mucho, en este tema de las embarazadas, de mucho consultar con su ginecólogo, con el infectólogo, para poder decidir en cada caso particular, de acuerdo a sus antecedentes, si es que esta persona se va a vacunar o no. Si me vacuno y tengo síntomas, ¿qué puedo tomar? O sea, si te da fiebre, pues no nos chanquen por dar paracetamol, pero realmente paracetamol es muy bueno. Paracetamol para la fiebre es suficiente, pero no lo vas a utilizar de forma profiláctica, o sea, no te vas a meter tu pepa de paracetamol antes de vacunarte, porque de repente no te va a dar. ¿Y para qué te vas a exponer a un medicamento que no es necesario? Bueno, yo hasta este punto es lo que les traía el día de hoy. Espero no haberme demorado mucho. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, doctor Suárez. De hecho, hay muchas preguntas. Hablar de vacunas es bastante amplio y se ha tratado de tocar, creo que lo más importante, primero para entender qué es un virus, qué es una vacuna y cómo funciona, y también tocar las diferentes vacunas. Sí hay algunas preguntas, de hecho nos están haciendo varias, muchas de ellas ya las ha resuelto usted, pero de todas maneras me gustaría tocar algunas preguntas que han quedado al aire. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Bueno, acá me tocan el tema de las vacunas peruanas. Bueno, creo que quedó que estaban avanzando con una vacuna en Cayetano, no sé si nos podía comentar algo sobre ello, en qué se quedó, en qué estadio se quedó. Sí, si recordamos, voy a tratar de llegar a esa diapositiva, pero les voy comentando.
Sí se está desarrollando una vacuna peruana, tiene 3 estrategias. Una de sus estrategias es muy parecida al caballito de Troya que le dije del adenovirus, pero se utiliza el virus de Newcastle, que es otro virus. Y ahí es donde le han puesto esta información de la proteína Spike. Acá está. Entonces, ellos se encuentran en esta etapa, en la etapa preclínica. Esta etapa preclínica es bien complicada y es donde se descartan muchas vacunas. Entonces, todavía yo no tengo información si es que han presentado sus resultados y si han sido aprobados para pasar recién a una fase 1. Entonces, si pasa una fase 1, van a pasar por lo menos, yo digo ya en el mejor de los casos, va a pasar por lo menos año y medio hasta que llegue a iniciar una fase 3. Entonces, sí se está desarrollando una vacuna peruana, pero está en esta etapa recién, se está desarrollando. Y de hecho sería muy beneficioso para el país a nivel científico que alguna de estas vacunas pase a fase 1. Ya que pase a fase 1 ya es un logro realmente en el Perú. Entonces, esperemos que pase la fase preclínica, no creamos, como les digo, la producción de vacunas, miren, con la inversión que hacen otros países, se han demorado año y medio en tiempo récord, pero normalmente la fase preclínica dura de 5 a 10 años, la fase 1 dura 5 años, la fase 2 y fase 3 otros 5 años. Entonces, lo que debemos de creer es en las falsas esperanzas que decían, ya en junio va a estar la vacuna peruana, ya así es, todo el año pasado nos han tenido así, en junio ya sale, en julio ya sale, en agosto ya sale, en octubre ya sale. Ya se han cansado de decir eso porque no es la realidad, o sea, lamentablemente hay que ver la realidad. Toma su tiempo, ojalá que lo logren, que vayan con el avance que tengan que avanzar, pero va a tomar su tiempo. No, y no solo es tiempo, sino que tiene que haber un respaldo económico, un respaldo político y pues por lo que acaba de explicar nos falta bastante todavía con respecto a la vacuna peruana. Otra pregunta que también me hacen y me parece bastante interesante es sobre esta que dice, ¿cómo puedo estar segura que realmente me están inyectando vacuna o placebo, ¿no? Entonces, en realidad creo que no hay manera de saberlo, ¿no, doctor? Eso depende. Si uno está en un ensayo clínico, hay que diferenciar las cosas, separar las cosas. Una cosa es que uno esté participando en esto. La fase 3 es un ensayo clínico. Es lo que ha empezado el año pasado y ya se terminó, por ejemplo, en San Marcos y Cayetano, donde hicieron los estudios de Sinopharm, de la vacuna Sinopharm. Ahí sí, efectivamente, tenía 50% de probabilidades de que te toque el placebo o que te toque la vacuna. Porque lo que tú quieres demostrar en la fase 3 es que funcione la vacuna. Entonces, a la mitad de la población le pones un placebo, o sea, le pones agüita con sal, y a otro le pones la vacuna. Y ves esos dos grupos, cuáles se infectan más. Tú esperas que se infecten menos a los que le pusieron la vacuna en comparación a los que les pusieron el placebo. Entonces, eso es dentro de un estudio de investigación y ahí no sabes qué es lo que te va a tocar, porque si tú sabes lo que te toca, te puedes sesgar, porque si tú sabes, a ti te pusieron placebo, no, yo no salgo de mi casa, no me contagio. No, a mí me pusieron la vacuna, ya estoy protegido, ya puedo hacer lo que quiera. Entonces, para evitar esos sesgos dentro del marco de una investigación, es que no se sabe lo que ponen. No sabe el paciente qué le ponen. El que pone la vacuna no sabe tampoco qué es lo que está poniendo, porque todo viene codificado. Y el que transporta y tiene las muestras acá, tampoco sabe qué es lo que está trayendo. El único que sabe qué es lo que tiene cada tubito es el sponsor extranjero. Por eso es que se llaman estos ensayos de triple ciego. Triple ciego significa que no sabe el paciente, no sabe el que aplica y no sabe el investigador local. Entonces, claro, pero ahorita la vacuna, disculpe doctor, la vacuna ya se encuentra, o sea, ya terminó esa fase, está ya en la fase 4 de farmacovigilancia, ¿verdad? Por eso, estamos en esto. Por si me hablan de placebo, estamos en esto. Ahora, las vacunas que han llegado a Perú, estas vacunas de Sinopharm, todas son vacunas. Ya no existe el placebo porque ya no estamos en esta fase. Ya pasamos, ya pasó la aprobación. Y ahorita, como bien lo has dicho, Patti, estamos en fase 4. A todos le están poniendo vacuna. Ya no existe el placebo. El placebo es en el contexto antes de la aprobación, en el contexto de investigación, en el contexto de un ensayo clínico. Ahora estamos en un contexto post-comercialización, cuando ya se aprobó y ya todos les están poniendo vacuna.
Correcto, clarísimo, doctor. A ver, vamos a pasar con otra pregunta. Doctor, ¿cuánto era la eficacia de la vacuna de Sinopharm? Porque están preguntando bastante sobre la confiabilidad y cómo es que se puede confiar en esa vacuna. Sí, acá en el cuadrito comparativo están todas las efectividades. Pero estas efectividades son para el virus nativo, o sea, el virus inicial, digamos, no las nuevas variantes que están saliendo. Entonces acá podemos ver, la vacuna de Pfizer tiene 94-95% de eficacia. La vacuna de Sputnik tiene 92%. Novavax, 89%. Sinopharm, que es la que nos ha llegado, 79-86%. Janssen, 66%. AstraZeneca Oxford, 62%. Sinovac, 50-91%. En general, en las variantes tradicionales, vemos que las efectividades son por encima del 60%. ¿Por qué les digo del 60% y por qué presentan los datos por encima del 60%? Es que en temas de vacunación se considera exitosa y muy buena una vacuna, la cual es por encima del 60%. De hecho, muchas vacunas de la fiebre amarilla, de la hepatitis B, tienen unas eficacias del 70%, 75%, no llegan a tan alto. Las únicas que han llegado tan alto son, históricamente, son estas vacunas de ARN, que han llegado al 94-95%, pero se han caído con las nuevas variantes, porque es solamente para una proteína específica. En cambio, la vacuna china tiene su ventaja, que es efectiva. Esto no está acá porque al momento de sacar este cuadro todavía no había salido, pero la información es que de la variante sudafricana es también efectiva. Entonces, eso no sé si Dios es peruano o es suerte, pero la vacuna que nos ha llegado, y ahorita no me va a dejar mentir, en los próximos días, muchos países se van a pelear por la vacuna china, por este tema de la variante sudafricana, que no es efectiva a las otras vacunas. Entonces, para poder evaluar y decir si una vacuna es efectiva o no, uno, nos tenemos que fijar en la eficacia. Dos, tenemos que fijarnos qué tanto nos protege hacia nuevas variantes. Y tres, tenemos que ver si vamos a tener un acceso adecuado, ¿no? O sea, la adecuada compra, contratos, ¿no? El gobierno peruano ha comprado creo que más de 30 millones, ¿no? No me acuerdo el número exacto de vacunas chinas, otros gran grupos de otras dosis, de otras vacunas, ¿no? Ahora, Sí. Si se vacuna ahora con la China, por ejemplo, si ya es la que hay, y yo les digo, ¿no? Si es lo que hay ahorita, es lo que les he dicho a muchos médicos que me han consultado en el hospital antes de vacunarse, yo les digo, pues mira, es muy sencillo, 80 es mejor que 0, ¿no? ¿Qué prefieres, 80 o 0? 0 es no te vacunes, 80 te tomas esta vacuna. Entonces, de ahí nomás ya dices, bueno, pues 80, ¿no? Y además, si te vacunas hoy con la vacuna, llegas inmunizado con esta vacuna china, cuando lleguen las otras vacunas es muy probable que necesitemos un refuerzo. El refuerzo te lo puedes hacer con otra vacuna. Entonces vas a tener una mejor calidad de anticuerpos. Vas a estar más cubierto. ¿Ok? Así es, doctor. Y por último, recalcar que el objetivo de la vacuna es evitar las formas graves de la enfermedad, porque lo que está matando ahora es las formas severas y críticas, ¿no? Que en el paciente necesita del oxígeno. Y justamente uno de los objetivos, porque puede ser que con la vacuna luego desarrolles la enfermedad, sí, porque como bien el doctor lo ha dicho, no hay ninguna vacuna 100% eficaz, pero lo que se quiere es disminuir la mortalidad y bajar las hospitalizaciones por esta enfermedad. ¿Y cuál sería otro de los objetivos, doctor? Alcanzar la inmunidad de rebaño, ¿no? Correcto. Alcanzar la inmunidad de rebaño es un objetivo súper importante, es no permitir que el virus siga mutando, siga adaptándose. O sea, mientras más personas sean vacunadas, vamos a reducir o sea, es como si nosotros fuéramos una placa de cultivo. O sea, nosotros somos el experimento. Y el virus está saltando de una persona a otra, de una persona a otra, y le estamos dando chance. Mientras más tiempo pase, más probabilidades hay que se adapte. Y hay otra cosa que no les mencioné. Si, por ejemplo, se vacunan el 50% de la población y el 50% no se quiere vacunar,
lo que va a suceder es que las personas que se han vacunado van a generar anticuerpos, perfecto, van a estar protegidos, perfecto, pero las personas que no están vacunadas van a estar expuestos a esos anticuerpos. Es como el tema de los antibióticos. Los virus van a estar con una presión selectiva, se llama en término evolutivo, y van a tener más chance de adaptarse. Por eso es importante y ese número de que se logre por lo menos el 70% de personas vacunadas para evitar esto, ¿no? Darle más chance al virus de que se siga adaptando. Ya, así es, quedó clarísimo. Y bueno, recomendaciones finales ya de esta charla es concientizar un poco a la población de que puedan optar por esta vacuna. No solamente es por uno mismo, sino es para proteger al resto de las personas, porque si no logramos este objetivo, pues el virus va a seguir en el ambiente y va a generar las mutaciones que, como todos los virus, es una característica, ¿no? Las mutaciones. Doctor, ¿alguna recomendación final para todo nuestro público, toda la gente que nos está oyendo? Mi última recomendación y la más importante es que fíjense bien qué es lo que creen. Si llegan al punto de desconfiar de una vacuna, que está perfectamente que desconfíen, está perfecto, eso los obliga a leer y todo. Si desconfían de una vacuna que ha pasado muchos procesos de revisión, muchos procesos de aprobación y todo esto, ¿por qué no desconfían de un video que les llega por WhatsApp? ¿Por qué no desconfían de una cadena que les llega por WhatsApp? Desconfíen de esas cosas. Busquen información real, información confiable y no se dejen sorprender por inescrupulosos que lo único que buscan es generar el caos. Es así como yo lo veo. ¿Mm? Así es, doctor. Muchísimas gracias por esta exposición. Espero pues que haya quedado claro a todo el público que nos está oyendo. Y bueno, recomendaciones de mi parte, sigámonos protegiendo, no bajemos la guardia, sigamos con las mascarillas, con el lavado de manos, no exponerse cuando no es necesario. Y básicamente eso porque si bien es cierto la vacuna ya llegó, pero lamentablemente no ha llegado para todos, va a demorar seguramente para que toda la población esté vacunada y, como bien lo dijo el doctor, informarse de los medios adecuados, ¿no? De la información correcta para no pues tomar una mala decisión y no solamente pensar en nosotros, sino también en el resto de la población. Así que, doctor, una vez más, muchísimas gracias por su exposición. Lo esperamos en una siguiente oportunidad. Y muchas gracias al público presente. No se olviden que todos los viernes estamos realizando un conversatorio médico sobre alguna especialidad en general o sobre un tema en especial. Así que si todavía tienen algunas dudas o consultas, nos pueden dejar en los comentarios. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Que lo he extendido tanto. Pasamos de la hora.